No, gracias a Dios, hermanos, por la bendición, la oportunidad que Dios nos concede de estar nuevamente aquí con ustedes. Reciban saludos de las congregaciones en Guadalajara, nuestros hermanos allá en C4, se le conoce ahí en Tlaquepaque, y los hermanos también en El Salto, una obra que acaban nuestros hermanos de iniciar. Entonces, reciban saludos de ambas congregaciones y ellos piden también de sus oraciones para que la obra de Dios continúe, crezca, ¿verdad? En aquellos lugares. Y también, ¿verdad? Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de ir y de regresar con bien. Entonces reciban saludos de nuestros hermanos. Bien, hermanos, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, el capítulo 17. Voy a permitirme leer versículos del 8 al 12. Primero de Reyes, capítulo 17. Voy a leer versículos del 8 al 12. Dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Palabra de Dios. Bueno, ya hemos comenzado hace, creo que son 2, 3 domingos, hablando sobre la vida de Elías, un hombre que estuvo dispuesto para pararse en la brecha solo, pero con esa fuerza, con ese deseo de poder cumplir con la palabra de Dios. Él le dice algo al rey Acab, ¿verdad? Acerca de lo que ha de suceder sobre la tierra, algo que también, ¿verdad? Pues tal vez uno necesitaría cierto valor, cierta fuerza, cierta convicción para poder hablarle al rey de esa manera o estar en la presencia del rey. Vemos cómo él se puso, ¿verdad? Firme, solo, pero lo hizo. Pero también vemos el cómo Dios trata también con cada uno de sus siervos. En el caso de Elías, fue un momento extraordinario, fue un momento en el cual la gente hablaba de ese momento, de ese incidente que había sucedido y de cómo podían todo mundo ver a Elías como un gran hombre valiente. Y viendo Dios también la debilidad del ser humano, del cómo nosotros también como seres humanos nos prestamos también, ¿verdad?, a esos pensamientos y logramos nosotros a crecernos, o como dijere la palabra del Señor, el apóstol Pablo, a tener un concepto más alto de nosotros del que nosotros debemos de tener. Dios trata nuevamente con Elías y luego le dice que se vaya a Querid, y ahí en Querid iba a ser alimentado en la mañana, en la tarde, iba a beber del arroyo. O sea, fue una de las formas y maneras de Dios también de bajarle los humos a Elías en este caso, de hacerle ver de que él es necesario de que él dependa de Dios en toda su vida y en todas las cosas. Y ahí en Kerit, ¿verdad? Vimos nosotros que por qué no dejar a Elías allí ante la presencia del rey y ser un testimonio, una conciencia para las decisiones del rey. Pero vemos nosotros que fue voluntad de Dios quitarlo de allí y llevarlo allí a Kerit y ser sustentado por las aves. Vemos nosotros, ¿verdad?, la forma en que Dios moldea el carácter y prepara el corazón de Elías para cosas mayores. Y es necesario hacerlo. No es bueno siempre confiar en 1 o 2 o 3 victorias, sino siempre confiar en Dios y en la obra de Dios en nuestras manos. Y en el caso de Elías, vemos el cómo Dios, ¿verdad?, hace a Elías entender que él tiene que depender de Dios en toda su forma de ser y en toda su manera de vivir. Pero no termina.
Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que nos está preparado para nosotros en el futuro, cosas que tú y yo no sabemos. Por lo tanto, Dios nos sigue preparando. Dios sabe que es importante que nosotros estemos preparados para toda buena obra, pero también parte de esa preparación, ¿verdad?, está en las manos de Dios y son cosas que Dios hace sin pedirnos a nosotros consentimiento. Bueno, una vez más, o una vez que superó Elías los rigores del campamento de Kerit, le aguardaba un tiempo de entrenamiento avanzado, aún más exigente en un lugar llamado Sarepta. El arroyo seco había sido solo el comienzo del entrenamiento en la vida de Elías. Dios tenía planes para Elías que lo llevarían mucho más allá de aquellos apacibles días de aislamiento y de meditación, donde la vida junto a un arroyo con aves trayéndole fielmente sus comidas era algo sencillo aparentemente, pero sencillo, sin interrupciones y sobre todo era una rutina. Pero cualquiera que va a ser utilizado por Dios de una manera tan poderosa como lo que le aguardaba a Elías después, debía primero enfrentar el curso de entrenamiento avanzado de parte del Señor. Es bueno aprender, es bueno tener convicción, pero también es bueno poner en práctica esas convicciones, poner en práctica aquello que nosotros hemos aprendido. Y Dios se encarga no solamente de instruirnos, no solamente de prepararnos, sino también de enviarnos para poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Por eso en las universidades, en los trabajos, en los colegios, la pasantía, ¿verdad?, es algo sumamente importante. Esto ayuda también al profesor o a la organización a poder ver el progreso, a poder ver que el estudiante está poniendo en práctica lo que ha aprendido. Bueno, en el caso o en la escuela divina, también sucede algo similar. Es hora ahora de poner nuevamente a Elías en una situación donde él tiene que poner en práctica lo aprendido para que no se llene solamente de conocimiento. Dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y todos podemos tener conocimiento, todos podemos adquirir inteligencia, pero es importante también ser sabios, ser prudentes, ser sagaces, saber cómo aplicar dicho conocimiento. Entonces vemos que para Elías, este curso fue el de Sarepta. ¿Cómo preparar a Elías para poner en práctica lo aprendido? Sarepta es la respuesta de Dios a la vida de Elías. Es hora de poner en práctica lo aprendido. Entonces, nuevamente, viene la palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí yo he designado allá una mujer viuda para que te sustente, otra vez alimento. Acá iban a ser aves, el arroyo iba a ser mi fuente para poder beber, ahora una mujer viuda me va a sustentar. Así como lo hizo la primera vez, fue obediente, así lo hace la segunda vez. Tal como hicimos antes, examinaremos primero la importancia del nombre de este lugar a donde se le ordenó al profeta que fuera. Y la palabra Sarepta significa y proviene de un verbo hebreo que significa fundirse, derritirse. Es interesante que la forma sustantiva significa crisol, prueba o tribulación. Sarepta significa prueba, crisol o tribulación. Sarepta sería o probaría ser una prueba más en la vida de Elías, un lugar designado por Dios para refinar más al profeta. Y esto es algo que necesitamos entender, que las pruebas de Dios es para refinarnos. Las pruebas de Dios son para purificarnos, son para ayudarnos a ser cada día mejores, porque no sabemos lo que nos va a suceder el día de mañana. Dios sí lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos. Pero qué mejor manera que el Rey de nuestras vidas, el Creador y sustentador de nuestras vidas, sí conoce todas las cosas y lo mejor que Él puede hacer en la vida de nosotros es prepararnos. Aunque a veces la preparación de Dios no nos guste,
Aunque a veces la preparación de Dios sea ilógico, no importa. Dios no nos va a pedir nuestro consentimiento. Él va a hacer según su santa y divina voluntad. Pero siempre es para prepararnos, para refinarnos y para marcar una diferencia en el resto de nuestras vidas. Fue ahí en Kerit donde Dios renovó el interior del profeta Elías. A través de las disciplinas de la soledad, tuvo que estar solo, del silencio y del anonimato. Kerit. Pero le acabo de hablar al rey, ¿sí? Pero ahora vas a estar solo. Es que él me necesita. Sí, pero ahora vas a estar solo. No sé qué hacer con el anonimato. Mi nombre brilló y mi nombre tiene que seguir, ¿qué? Brillando. Pero Dios le dice, no, Kerit. ¿Y qué hay en Kerit? Pues nada. Acuérdate, va a haber una hambruna. No va a llover. Y eso va a dañar. Tú vas a ser alimentado por aves y vas a beber del arroyo, de un riachuelo. Anonimato. Qué frustrante, ¿no? Y finalmente viene la voz de Dios y le dice, ahora vete a Sarepta. Por fin salgo de aquí. Pero allá en Sarepta te va a alimentar una viuda, te va a sustentar. Si usted camina con Dios por mucho tiempo, descubrirá que sus pruebas a menudo vienen una tras otra, tras otra, tras otra. Uno libera una, uno dice, al fin ya voy a descanso, ¿no? Bonanza, tranquilidad. Y viene otra, y viene otra, y viene otra. Más preciso decir una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Por lo general, sus pruebas preparatorias no se limitan a una o dos, sino que a veces se multiplican. Y de ahí vienen dichos famosos, que cuando no llueve, llovizna, y cuando no llovizna, llueve, porque es una realidad en la vida de todos nosotros. Y también como cristianos. Tan pronto como usted sale de una severa prueba, tan pronto sale de una severa prueba pensando, muy bien, salí de esta y gracias a Dios estoy bien. Cuando menos esperamos, nos encontramos con llamas más intensas y uno cuestiona por qué y por qué. Dios sabe lo que le ofrecerá el futuro a su profeta. Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Dios sabe y conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y Dios sabe la clase de fortaleza que va a necesitar Elías. Si se va a mantener fuerte en la batalla, Dios sabe, Elías necesita ser preparado para mantenerse firme y fuerte. El Señor sabe qué clase de carga debe ser capaz de soportar su profeta. Y como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, Dios no nos va a probar más de lo que tú y yo podamos resistir, sino que juntamente con la prueba siempre nos va a dar la salida. No nos va a dar más para apachurrarnos o para destruirnos, nos va a dar lo suficiente para poder vencer, para poder fortalecernos. Gracias a Dios por ello. Dios sabe dónde está Elías, Dios sabe cómo se encuentra Elías. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías y Dios le dice, ve a Sarepta. Y Dios sabe también dónde estás tú, dónde estoy yo en nuestro peregrinar cristiano. Algunos de nosotros tal vez no sabemos es hacia dónde estamos yendo, pero Dios sí sabe hacia dónde nos dirigimos, porque somos guiados por el Espíritu Santo. A veces no vamos a saber qué nos depara el día de mañana. Lo único que sabemos, pues que estamos siendo probados en el presente para cosas que vamos a tener que enfrentar el día de mañana. Yo por lo menos estoy muy contento de no saberlo. A veces lo que me va a suceder el día de mañana. Imagínense si sé lo que me va a suceder en 3 meses, las luchas y las pruebas, y luego el próximo año, todas las calamidades que podrían venir. O sea, uno se desespera. Por eso vivimos en un tiempo de tanta depresión y de tanta ansiedad. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios sí lo sabe. Dios sí sabe. Y qué maravilloso es ser conducidos por Dios paso a paso para ser fortalecidos, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, las palabras de Dios al profeta fue, levántate, ve a Sarepta y habita allí. Es lo que Dios le dice a Elías. Le dice, levántate. Esto no es difícil de hacer.
Sin duda alguna, Elías estaba muy feliz de dejar ese arroyo seco. Estaba feliz. Sabíamos o podemos ver que estaba feliz de salir de ese lugar. Levántate bien. Ahora ve, esto tampoco estaba mal a los oídos de Elías. Un cambio de escenario sería muy agradable. Recibir nuevos aires, pues ¿quién va a decir que no? Si estos aires son difíciles, claro que sí, vamos a ir. Pero luego ocurre algo sorprendente que Elías tal vez no esperaba. Si la idea de levantarme y de ir es para superar este lugar e ir a un lugar mejor, bueno, pues bien, vamos. Pero las próximas palabras de Dios al profeta fueron: habita allí. Ahí es cuando se presenta el obstáculo. Tuve que habitar en Kerit y me sucedió esto. Ahora voy a otro lugar desconocido, a Sarepta, y tengo que habitar allí. ¿Qué me va a suceder? ¿De qué voy a vivir? No lo sé. Dios no nos pide, vuelvo a repetir, consentimiento, pero sí espera que seamos obedientes a la palabra de Dios. Ve a Sarepta y habita allí. Cuando Dios le dijo esto, Elías se encontraba en Kerit, que estaba en un lugar al este del río Jordán, donde está Kerit. Si usted consulta un mapa del antiguo Israel, verá que Sarepta de Sidón estaba ubicada muy lejos del occidente, sobre la costa del mar Mediterráneo, a una distancia de por lo menos 1000 millas de Kerit a Sarepta, y a caminar 1000 millas. Eso significa una larga, ¿qué? Caminata, a través de un territorio abierto y desconocido y desprotegido, en el que Elías también era un hombre buscado, porque lo estaba buscando el rey Acab. Y por consiguiente, Elías tuvo que de inmediato poner toda su confianza en Dios. 100 millas para caminar de Kerit a Sarepta. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Ok. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. Aquí yo he designado a una mujer viuda para que te sustente. Una viuda pobre va a alimentar a este profeta del Señor que había confrontado al rey Acab. Una viuda no puede ser una princesa, una reina, una mujer rica, una mujer famosa. Tiene que ser una mujer viuda. Esto es un maravilloso recordatorio de que muchas veces son las tareas más humildes las que nos preparan para las tareas más grandes e importantes. La sencillez del hombre de Dios, de la mujer de Dios, no está en las personas, en la clase de personas que le sirven, sino en la sencillez de uno, que uno está dispuesto a recibir tanto de alguien que tiene como de alguien que no tiene, que uno está dispuesto a mirar. Ahora me voy a hospedar en un hotel. Bueno, siempre va a ser así porque soy un siervo de Dios, pero jamás espera uno ser hospedado en una casa sencilla y humilde. El siervo de Dios necesita entender que si es la voluntad de Dios, van a haber lugares buenos, pero también van a haber lugares pobres, van a haber manjares, como va a haber muy pocos solamente para sustentarnos y darnos el pan nuestro de cada día. Van a haber momentos de éxito donde uno va a brillar, donde hay mucha gente. Van a haber momentos donde hay poca gente, donde no son conocidos, son famosos como otros. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano, tiene que ser sencillo en esa manera. Recuerdo cuando fuimos a Monterrey, cuando ya llegamos al aeropuerto de Monterrey, bueno, pues tuve que, 19 años, salí de Los Ángeles, llegamos a Monterrey pues solo, primera vez que me encuentro solo sin mi familia y tener que tomar un taxi, dar la dirección, pues cierra ventana y recuerdo, dice el taxista cuando vio cierra ventana, viene uno de Los Ángeles, ¿no? La comodidad y algunos lujos que uno puede proveer o tener ahí en Los Ángeles. Viene uno a México, Monterrey, recuerdo, dice el taxista, oh, vas a uno de los lugares más ricos de Monterrey. No, pues una sonrisa. O sea, de Los Ángeles voy a Monterrey, una de las ciudades más ricas de Monterrey. Vamos llegando hasta el cerro. Era todo lo contrario. Era uno de los lugares más pobres. Yo era el último estudiante en llegar.
Y me tocó dormir en la sala por casi 2, 3 meses. Y un colchón que yo miré que lo sacaron de afuera. Oh, pues ¿cómo? Si uno necesita lo mejor. Así Elías, hermanos. Y así Dios trata con cada uno de nosotros. Nos da lo que necesitamos para poder entender que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para entender que necesitamos nosotros confiar en Dios y no dejarnos guiar por las apariencias o por los lujos que el mundo nos pueda ofrecer. Hay momentos en que Dios nos va a quitar, nos va a bajar los humos y nos va a ver nuestra realidad. Que al final del día, hermanos, somos polvo, nada hemos traído y nada nada nos vamos a llevar. Pero a veces el cristianismo tiende a elevarnos, a veces el cristianismo tiende a darnos ciertos nombres, y más hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad que uno puede autopromocionarse, hoy en la actualidad que uno puede hacer tantas cosas para promoverse. O sea, y es una gran tentación. ¿Es algo bueno? Sí puede ser algo bueno, pero cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Cuando Dios dice tienes que aprender a ser sencillo, vamos a aprender a ser sencillos. Él le dijo a Job, a su esposa, no solo el bien hemos de recibir de Dios, sino también ¿qué? También el mal. Sí van a haber momentos de elegancia finos, pero van a haber momentos en donde no hay elegancia, momentos sucios. Pero cualquiera que sea nuestra situación, necesitamos entender que Dios nos está preparando para cosas más grandes, cosas que tú y yo no vemos el día de mañana. Gente que necesitamos también aprender para ser mutuamente edificados, que no solamente estamos para dar, también la mujer viuda está para dar, pero también para recibir. Y que de una mujer sencilla, de una mujer pobre, de una viuda, Dios puede utilizarla también para bendecir. O sea, porque esto es importante para nosotros, que el instrumento que Dios va a usar, al Dios tomarlo en sus santas manos, viene a ser un medio de bendición, sin importar quién sea, cómo se encuentra, si tiene o no tiene. Dios bendice y da. Y eso es lo que Elías necesita entender. Si él va a ser una persona ejemplar, si él va a conquistar sus luchas que se avecinan, él necesita entender a tratar a todo mundo de la misma manera, de no favorecer a unos más que a otros, sino a ver todos como Dios nos ve, como seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que unos necesitamos de Dios, otros necesitamos escuchar la salvación en Cristo Jesús. Elías ve a Sarepta y habita allí, y allí una viuda le va a sustentar. Las pruebas de Elías. Elías respondió al plan de Dios con pronta obediencia. Qué maravilloso. Se levantó y se fue a Sarepta. Esa larga caminata. Y cuando llega a Sarepta tiene sed. Pues no ha llovido sobre la tierra, tiene sed y le pide de beber. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí a una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, por favor, dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. ¿Cómo se encontraría para hacer esta plegaria? Para que beba. Cuando ella iba a traerle un vaso de agua, él la vuelve a llamar y le dice, venga de regreso, por favor también tráigame un poco de pan para poder comer. Cuando Elías llegó a Sarepta, enfrentó dos pruebas. En primer lugar, la prueba de las primeras impresiones. Nunca subestimemos las primeras impresiones porque ellas a menudo constituyen también una prueba que nos prepara el día de mañana. La mujer respondió también sabiamente, obedeciendo a lo que Elías le había dicho. Esto nos lleva a la segunda prueba, la prueba de las imposibilidades físicas. Elías estaba ahora en una situación que desde cualquier perspectiva humana era una imposibilidad, por lo bueno que es que él vio más allá de la dificultad. Él fue obediente. Él no trató de razonar, él no dijo, le voy a quitar lo poco que tiene, no. Él fue obediente a la voluntad de Dios, y si Dios le dijo que una viuda lo iba a sustentar, así iba a ser. Ella ve a la viuda, le pide agua, le pide pan
Y luego le dice la viuda, mira, te puedo dar agua, pero pan no tengo para pan. ¿Ves estos 2 leños? Estoy para preparar porque tengo un poco de harina. Y voy a preparar algo para mí y para mi hijo. Y después que comamos, ¿vamos a qué? Vamos a morir de hambre, porque ya no hay qué, ya no hay más. Me dices que vaya a Querid, se seca el río. Ahora me mandas a Sarepta y me dices que una viuda pobre me va a sustentar. Si no tiene, no tiene. Pero Elías fue qué, hermanos, obediente. Fíjense cómo poner en práctica lo aprendido. Fíjense cómo responde Elías. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Elías le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No tengas, no tengas temor. ¿Quién está hablando? Elías. ¿Por qué habla Elías? Él está hablando lo que él ya ha vivido, lo que él ya ha experimentado, lo que él sabe de Dios. Él está hablando de algo que él ya ha probado. Es el momento de poner en práctica lo aprendido. Es un entrenamiento para prepararlo. ¿Cómo va a responder Elías ante dicha prueba? No tengas temor, dice Elías. Ve, haz como has que dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es lo que le dijo Elías. Haz como yo te digo, así como yo he hecho, como Dios a mí me ha dicho, ahora te toca a ti hacer conforme a lo que yo he dicho. Y vive Jehová, que no va a cesar el alimento, las tinajas, el agua, ni el pan, hasta que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y así comieron Elías, la mujer viuda y su hijo, hasta que volvió a qué? A llover sobre la faz de la tierra. ¿Hizo la prueba Elías? ¿Qué creen? Sí, hermanos, hizo la prueba, puso en práctica lo aprendido. A veces ni nos damos cuenta en las situaciones en que Dios nos introduce, no para dañarnos, no para destruirnos, no para avergonzarnos, sino para poner en práctica lo que ya sabemos que debemos de hacer. No nos pone ahí para avergonzarnos, nos pone ahí para poner en práctica lo aprendido. Pero esa es nuestra lucha y nuestra batalla. ¿Ves que soy yo? No, las cosas tienen que ser mejor. Si yo he hecho tanto, he logrado esto, ¿cómo ahora tengo que humillarme? No. Las cuestiones con relación a Dios no deben de cuestionarse, sino obedecerse. 4 lecciones para nosotros. Primera, la dirección de Dios es muchas veces sorprendente. No trates de buscar una explicación. Son sorprendentes. Si Dios le dice que vaya a Sarepta, no trate de hallar la explicación. Señor, si son 100 millas. No, Señor, ¿y a pie? Estoy acostumbrado a viajar, no en coach, en primera clase. No, yo estoy acostumbrado, ahora que fuimos a Guadalajara, o sea, como uno regresa, ¿no? Y hay que ir al baño, 5 pesos. ¿Cómo que 5 pesos? ¿Ir al baño?
Y tan poquito papel que le dan a uno. Y luego entra uno y el olor y todo. A veces uno se olvida porque la comodidad, ¿eso hace con quién? Con nosotros. Nos decía el hermano que vamos al zoológico de Guadalajara. Vamos al zoológico, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a ir? ¿En Uber? No, hay que tomar el camión. El camión, si hay tanta gente, nos van a robar. No, el camión. ¿Por qué dejó la sencillez de ser sencilla, atractiva y bonita y placentera? Sentarse en una plaza donde hay gente vendiendo tamales de elote, dulces con queso, buñuelos. ¿Se acuerdan de los buñuelos? Su chocolatito. Y tía, pues ¿a dónde vamos? Hay tanto. Y sencillez. Y que hay mucha mosca. El olor, luego tiene que comer al lado de estos perros que es fuchi fuchi, que se vayan de aquí. Sal de Sarepta, levántate de Kerit y vete a Sarepta. Mientras más caminamos en el cristianismo, más creo que la dirección de Dios carece muchas veces de lógica desde el punto de vista humano. Mientras más caminamos en el cristianismo, lo que Dios hace en nuestras vidas a veces parece ilógico a nuestra perspectiva humana. Es un misterio, al menos desde nuestra limitada perspectiva, pero Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Segundo, los primeros días son a menudo los más difíciles, pero no te rindas. Los primeros días, hermanos, hermanas, a veces son los más difíciles porque es la primera impresión. Es cuando la mente está queriendo entender lo que está sucediendo. Quiere la mente encontrar respuesta porque, y sí, así vino inmediatamente tus emociones, tus pensamientos. Los primeros días son a menudo los más difíciles. Cuando uno recibe una mala noticia y así de golpe, cómo se descontrola uno, completamente descontrolado. Pero no se rindan, los primeros días siempre van a ser los más difíciles. No los vamos a entender, no podemos nosotros averiguar. A veces lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, esperar en Dios y estar quietos delante de la presencia de Dios, pero no te rindas. Al adversario de nuestras almas le encanta desviarnos, le encanta desanimarnos, le encanta tentarnos cuando nos encontramos más vulnerables. Viene a nuestra vida para mover el tapete, como se dice por ahí. Sentimos que andamos sobre arena movediza, no sé qué hacer, cómo voy a reaccionar. Así son los primeros días, pero la vida nos enseña que van a pasar. Vendrán días mejores. No te rindas el primero, ni el segundo, ni el tercer día. Esperemos en Dios. Aprendamos del ejemplo de Elías. Ni siquiera una viuda pobre que apenas tenía suficiente energía para recoger unos leños y preparar su última comida desanimó al profeta Elías. Al contrario, dio ánimo a esa mujer y habló en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios utilizó la fe de Elías para encender una esperanza nueva en esta mujer y para darle una razón para seguir viviendo, que no todo es perdido cuando Dios está con nosotros. La confianza en Dios es algo contagioso, pero hay que confiar en Él. Número 3. Las promesas de Dios dependen a menudo de la obediencia. No ignore la parte que le corresponde a usted. Obediencia. Elías, levántate y ve, le dijo Dios. Entonces Elías se levantó y fue. Mujer, le dice Elías, entra y prepara la comida. Le dice el profeta, entonces ella fue y preparó la comida. Cuidémonos de la desobediencia y de la pasividad y de hacer las cosas a medias. Es obediencia total, no a medias, porque yo quiero, porque a mí me complace, por esto, por aquello. Al final del día, mi justificación, mis razonamientos a la obediencia de Dios es como dice el apóstol Pablo.
Somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Somos puro sonido hueco, vacío, sin fundamento y sin nada que pueda sostener nuestras vidas. Al final del día es obediencia. Le dice el canto, ¿verdad? Si queréis ser felices, debéis ser ¿qué? Obedecer. Hay que obedecer. Obediencia aun cuando Dios nos pide que hagamos algo que no queremos hacer, aunque queremos una explicación por qué, como nuestros hijos. Para todo es por qué. ¿Que por qué? ¿Por qué? ¿Que por qué tengo que limpiar el baño? Porque está sucio. ¿Por qué tengo que limpiar el plato? Pues porque se ve mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces como cristianos también somos así. ¿Por qué aquí? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez aquí, una vez. Ser obedientes. Es la obediencia. Número 4 para terminar. La provisión de Dios es muchas veces solo lo suficiente. No deje de ser agradecido. A veces Dios me va a dar lo que necesito en el momento. Y hay que ser agradecidos. Tal vez usted no tiene el empleo que quisiera, pero tiene un trabajo, ¿verdad? Sea agradecido. Perdón, seamos agradecidos. Quizá no tiene el cargo que había planeado tener, pero la provisión de Dios es suficiente. Sencillamente suficiente. Tal vez vino a este país para, ya en su mente, creó un plan de acción y no lo logró, pero está donde está. Sea agradecido con Dios. Si usted dilata su gratitud hasta que todos sus sueños se vean cumplidos, puede convertirse fácilmente en un cristiano caprichoso y desabrido, esperando tener siempre más y más y más, pues porque quieres más y más y más, ¿no? Es el apóstol Pedro, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. El estar satisfechos y agradecidos es una virtud muy necesaria hoy en día en nuestra cultura del consumismo. Me dieron zapatos nuevos, sí, pero quiero ahora negros. No, hay que ser agradecidos. ¿Van a venir? Sí, van a venir, pero hay que aprender a ser agradecidos con lo poco. Amén, hermanos. A ser agradecidos con Dios. En la peregrinación cristiana de la fe a la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. ¿Puedo evitar Sarepta? No, todos los caminos en la vida cristiana pasan por Sarepta. ¿Qué es Sarepta? Comieron a qué ser, ¿verdad? Luego el hijo cayó enfermo, ¿verdad que sí? Cayó enfermo y ya no había aliento en su cuerpo. Y fíjense la sencillez de una mujer viuda. Le dice al profeta, Dios me está castigando, ¿verdad? Por algo que hoy yo hice mis rebeliones, algo que yo hice en el pasado. Dios me está castigando. Qué sencillez de una mujer. Con razón Dios la escogió. Dice Elías, no, mujer. Toma Elías el cuerpo, lo pone sobre su lecho y él se extiende sobre el cuerpo del muchacho. Creo que lo hace 3 veces. Y ora al Padre, ora a Dios. El niño vuelve a abrir los ojos y qué interesante que así como él hizo, Eliseo hizo algo similar también. Qué bendición. Luego viene Elías con el niño y se lo entrega en sus manos. ¿Qué es Sarepta? Es prueba, pero es la oportunidad de dar vida a lo que está muerto. Es la oportunidad de aquel que se siente ya para acabarse, que le dé nueva vida. ¿Quién lo va a hacer? El hombre y la mujer de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no sé, Dios lo sabe, pero algo bueno va a pasar. Así debemos de ver las cosas, así debemos de visualizarlas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Puedo estar allá? Sí, puedes estar allá, pero Dios quiere que estés aquí. ¿Y qué va a suceder aquí? Espérate. No, no, yo quiero ver, no, porque lo que Dios está haciendo no lo estás viendo. Mira, cada vez como caes.
Mira cómo reniegas. No logras saber que Dios te está preparando. ¿Cómo crees que Dios te va a enviar? Dios nos va a entregar si vamos a ser fácilmente derrotados. No, Dios está formando un ejército para que cuando venga el enemigo, la iglesia esté firme para poder salir adelante y avanzar en el nombre del Señor. Algunos están en Quirot, se secó el río. Unos estamos esperando que Dios nos diga, levántate, gracias Señor. Ahora, ¿a dónde me voy a ir? A la capital, a Jerusalén, donde hay vida. Vete a Sarepta. A ver, ¿qué significa Sarepta? Piénsalo, medítalo. Vamos a estar en pie y cantar un himno de invitación.